En el día de hoy, amados, vamos a continuar con nuestra serie sobre corrigiendo lo deficiente. La semana pasada hablábamos sobre el aspecto personal, dos cosas que se han estado descuidando a lo largo del tiempo y que, como conviene, empezando un nuevo año, es necesario que nosotros podamos evaluarnos, examinarnos a nosotros mismos, cómo estamos para poder seguir corriendo, como dice el autor de Hebreos, la carrera que tenemos por delante. Él dice: despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia. De manera que, como cada año las personas se preparan para emprender nuevos proyectos e ideas, siempre es necesario saber a dónde estamos y hacia dónde vamos. Evidentemente, en el caso del cristiano, la Biblia nos manda siempre a planificar con Dios. No hay nada que usted vaya a hacer en esta tierra, algún plan personal o como quiera llamarle, que usted como creyente desligue a Dios de eso que usted quiere hacer. Al final, la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tenemos que aprender a esto. Y la semana pasada hacíamos énfasis en la necesidad de mirar cómo estamos, qué cosas debemos mejorar, qué cosas a lo largo del año pasado no pudimos mejorar, pero que ya ahora, empezando un nuevo año, debemos de ir corrigiendo. Y hablábamos sobre el descuido en cuanto a la oración, algo que desafortunadamente se está dando muy a menudo. En la medida que pasa el tiempo, son pocos los creyentes que oran, y no tanto orar en el sentido de cumplir en un momento determinado con una jornada de oración, sino como fruto de una comunión íntima con Dios. Y decía la semana pasada también que sería muy lamentable que lleguemos un año y que sumemos cada momento de oración que tuvimos con Dios de manera personal y que ni siquiera en un año sumen una hora. Estamos envueltos en tantas cosas, en tantos compromisos personales, que hay muchos incluso que han dicho: no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia. De manera que, como creyentes, por más cosas que hagamos, no podemos descuidar la oración ni podemos descuidar la lectura de la palabra. Hay muchos que incluso discriminan libros de la Biblia. Es decir, hay libros que yo no lo leo porque no me gusta, por ejemplo. Hay libros que no lo leo porque suenan muy profundos y hasta pareciera una película de terror. Y pasan años con ese pensamiento y nunca han leído quizás el libro de Apocalipsis, Levítico, quizás Hebreos, Crónicas, primero y segundo de Crónicas, libros así que a algunos les parece incómodo leerlo porque están en la Biblia, y usted y yo sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. De manera que usted tiene que también proponerse leer esos libros, investigar sobre esos libros, conocer el mensaje de Dios que se dan en cada uno de esos libros. Y hoy entonces, luego de haber pasado del plano personal entre usted y Dios, su relación con Dios, vamos ahora a hablar precisamente corrigiendo lo deficiente, pero en el aspecto familiar. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de Dios. Al principio se estuvo leyendo Miqueas capítulo 7, 1 al 5 y 6. Voy a leer para que veamos un panorama de lo que es la familia de aquel tiempo y lo que se está viendo también en el día de hoy. Oremos. Dios, amado Padre, te damos gracias porque tuyo es el reino, tuya es toda la alabanza. Te damos gracias porque sabemos que todo lo que hemos hecho hasta acá ha sido guiado por tu Espíritu Santo. Y una vez más te rogamos que recibas como una ofrenda agradable delante de ti todo cuanto hemos hecho. No hay Dios fuera de ti. Y tú eres el único merecedor de toda gloria, de toda honra, de todo honor.
queremos pedirte perdón, Señor. Queremos rogarte que nos ayudes a poder comprobar cuáles son aquellas cosas que te agradan y cuáles son aquellas cosas que debemos desechar, porque como tu palabra nos enseña claramente, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Permite, Señor, que esto sea una realidad en nuestras vidas y que por encima de todo podamos entender que es necesario obedecer a Dios, es necesario adorar a Dios sobre todas las cosas. Glorifícate, Dios, como lo ha estado haciendo. Y ahora ayúdanos a poder exponer tu palabra de una manera clara y precisa, que podamos entenderla, pero también aplicarla a nuestras vidas. Te pedimos perdón, Dios, porque para esto, ¿quién es suficiente? Líbranos y ayúdanos a serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Miqueas capítulo 7. Voy a leerlos, estos versículos, para que veamos que en la historia bíblica hay muchas cosas que se dieron en el pasado y que se siguen dando a lo largo de los siglos. Y es propio incluso de la venida del Señor que cosas como la que vamos a ver también se estén dando. Miqueas 7. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Ni mi alma deseó los primeros frutos, faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el día que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, y el Dios mío me oirá. El libro de Miqueas nos presenta un panorama sombrío en la historia del pueblo de Israel, donde no solamente estaba corrompida la nación en sentido general. Sabemos que históricamente, luego que el reino se dividió, aparte del periodo de los jueces, que de por sí fue un tiempo bastante oscuro de pecado y de un ciclo que se repetía continuamente, luego de la división del reino, las cosas se fueron empeorando, porque el pueblo se fue sumiendo cada vez más en la idolatría, en la desobediencia, en cosas que Dios totalmente aborrecía. Y por consiguiente Dios levantó profetas, porque antes de Dios ejecutar su juicio aún sobre su nación y otros pueblos, Él levantó profetas para que advirtieran con tiempo, porque Dios es misericordioso. Y Dios, a pesar de que Él tiene algo que va a cumplir, Él le da tiempo muchas veces a las personas, porque se acuerda de que somos polvo. Sin embargo, cuando Dios ha de castigar y Dios promete un castigo, Dios lo cumple. Como también cuando Dios promete una bendición, Él la cumple. Y en el tiempo de Miqueas, contemporáneo del profeta Isaías y otros más, corroboran la idea de que no había nada bueno en la nación en aquel entonces. Ya lo que Dios había determinado para ello era algo inminente. Y en el capítulo 7 nos da una vista panorámica de cómo vivía y cómo estaba la corrupción moral en el pueblo, que se traducía en familias totalmente devastadas. Imagínese usted la parte final donde él dice:
no creáis en amigo, ni confíes en príncipe. Fíjense hasta qué punto se estaba llegando, o se había llegado en aquel entonces, donde no se podía confiar ni siquiera en quién, en lo que supuestamente son amigos. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abra tu boca. Oiga esto, hasta de su propia pareja no se podía confiar. Y el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Yo pregunto, ¿ustedes no creen que se está viviendo en tiempos así también? Hace miles de años que se escribió esto. Y sin embargo, todavía las familias se siguen destruyendo una a otra. O sea que al final, todos los días, siempre van a haber cosas nuevas. Y la Biblia hay otros pasajes donde habla de cómo los hijos, mismo Jesucristo dijo eso, se levantan y entregan a los padres y los matan. En estos días escuchamos casos aquí en el país de una hija o una madre que ejecutó a su hija y también se tiró ella. Usted dirá, pero en realidad regularmente vemos al hombre cometiendo hechos delictivos. Lamentablemente el varón es más propenso a cometer actos delictivos en el mundo, en todas partes. Pero hoy día estamos viendo también muchos casos de mujeres están cometiendo cosas que antes no se imaginaba que iba a ocurrir. Y eso es propio de cómo para el tiempo del Señor la familia se seguirá destruyendo. Ahora bien, nosotros somos cristianos y por eso también debemos de darle las gracias a Dios. Porque Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y les voy a decir algo, el mundo va a vivir a su antojo, como lo dice el mismo aquí profeta. La gente vive a su antojo. No hay quien le diga al otro, mira, haz esto. No, es que yo no soy cristiano. Perfecto. Aunque conocemos de personas o familias que no son cristianas y mantienen una norma de conducta aceptable en una sociedad. Pero siempre y siempre Cristo es la esencia de todo matrimonio. Si Cristo no es el centro de un matrimonio cristiano, todos vamos a caer en el mismo problema que se menciona aquí. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el final o la situación? ¿Por qué se dio? Porque ellos se apartaron de Dios. Todo el que se aparta de Dios se vuelve un desastre. Y así le pasó a la nación. Nadie confiaba en nadie. Era una vida de terror, aún con los de su propia casa. Y como lo dice, y los enemigos del hombre son los de su casa. Hoy día hay personas que no les gusta habitar o estar con su familia, por muchas razones. Por los pleitos, por las inconformidades, por muchísimas razones. El lugar que debe ser de refugio se ha convertido en un lugar que nadie quisiera estar. Qué pena, porque la familia la creó Dios, no con ese propósito. Y por eso se hace necesario de manera continua abordar temas como estos. La semana pasada hablábamos entonces de corregir lo deficiente en tu relación con Dios. No descuides la oración, no descuides la lectura de la palabra. Pero hoy yo quiero hablar precisamente de varios puntos que pueden ser críticos a la luz de nuestros tiempos, que de alguna manera u otra pudieran estar afectando de manera notable las familias. Evidentemente este es un tema amplio, pero al mismo tiempo necesario de ir de manera específica a tratar puntos críticos. Lo primero que quiero que veamos acá es una de las deficiencias que vemos en el mundo y que posiblemente se puedan estar infiltrando en la iglesia, en algunas que otras familias, es limitar el rol del hombre como esposo o como padre. Y por eso
la primera parte que hay que corregir es la falsa filosofía de que el padre es solamente proveedor. Vuelvo y repito. Debemos corregir lo deficiente en la familia bajo la filosofía de que el padre solamente es proveedor. Si hay algo que se ha inyectado por mucho tiempo, es que el hombre nada más cumple su función con darle de comer a sus hijos y a su esposa. Y lo hemos visto inclusive en personas hablando en los medios de comunicación, hablando y dando charlas y hablando de que con tú cumplir con tu familia y darle de todo a tus hijos y darle los mejores colegios y darle las mejores cosas, ya tú eres un buen padre. Y yo le vuelvo y le digo, hermanos, esto puede sonar muy bonito, pero creemos en la Biblia que el hombre es más que proveedor. La Biblia establece función vital de los padres con los hijos, con la esposa, con la familia. Y hoy estamos negociando esto. Si bien es cierto, la Biblia dice en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y ya vemos por muchas partes de la Biblia la necesidad de que el hombre provea para su casa. Aquí se está hablando de hijos. Por otro lado, la Biblia también presenta de manera clara cómo el hombre debe tratar a su esposa, cómo el hombre debe tratar a sus hijos, cómo debe o no debe provocarlo a ira, cómo debe disciplinar, cómo debe de enseñar la palabra. O sea, hay muchas cosas que hacer. Y cuando se tiene niños o niñas pequeños, como siempre nos dijeron cuando nos aconsejaban sobre esto, ese tiempo que se tiene con los niños pasa tan rápido que ni cuenta te das. Y de repente los hijos están grandes y tú dices, ¿qué yo hice? ¿Cómo perdí mi tiempo cuando esa es la etapa más importante en que los hijos pueden tener historias vividas con su familia? Momentos cuando usted sale con sus hijos que ellos después de cada cierto tiempo te lo recuerdan a ti y tú ni te sabías eso. Porque los hijos van creando historias con sus padres, con sus madres. Pero hay una realidad y por eso tengo que hablar de esa parte de padre más, que se ve más como proveedor que otra cosa, porque hay una ausencia demasiado grande en el mundo de los padres en los hogares. La paternidad responsable brilla por su ausencia. Hay muchos hogares que no hay un padre. Pudieran haber muchas razones, quizás de divorcio, quizás de problemas, quizás hasta de una mejor vida, economía, pudiéramos decir. Todas las razones se pueden dar. Pero hay algo que no podemos perder de vista y es que Dios nos manda a ser más que proveedores. Los hijos también necesitan el afecto de los padres. Los padres muchas veces se caracterizan o nos caracterizamos por ser muy duros, por ser muy fuertes. Y muchas veces los hijos no saben si el padre tiene emociones o no tiene. O la única que conoce es la ira quizás, pero no conoce otro afecto de amor, de cuidado, de protección. ¿Sabe usted que cuando los hijos, en algún momento usted le cuida, aún en la calle, y usted no lo va notando, eso le va dando cada vez más seguridad a los hijos? En estos días me quedé un poco sorprendido porque regularmente cuando camino con mis hijas en la calle, que las recojo al colegio, regularmente la pongo del lado donde no pasan los vehículos. Si es una vía, una sola vía, la pongo del otro lado porque se supone que yo debo de ser protector. Yo no voy a poner la intemperie a los hijos, lo pongo de este lado. Y de hacerlo continuamente, sin darme cuenta, porque soy yo que siempre le digo, ponte de este lado, ponte de este lado. De repente
la llevo de este lado a propósito y me dice, un momento, me tengo que poner de este lado. Qué satisfacción más grande. Que ellos mismos van entendiendo de qué se trata esto. Pero al mismo tiempo, siempre le he dicho, pónganse los cinturones. Pero no me dejen a mí salir sin ponerme el cinturón. Pero hay padres que le instruyen a los hijos, como una vez dijimos acá también, de cosas que se deben o no se deben de hacer. Y cuando los hijos le corrigen, ellos le pelean a los hijos. No, eso no se hace así. Yo dije que es así, pero usted le acaba de dar una instrucción. ¿Cómo van a aprender? Si usted le acaba de decir que hay que ponerse el cinturón y no se lo pone. ¿Cómo se va a instruir si usted mismo pasa en rojo? Una vez, de esas multas que consideramos injustas, una multa por pasar en rojo, y yo estaba totalmente consciente de que había pasado en verde, pero usted sabe cómo funciona la cosa aquí. Si pasaste y dio en rojo a mitad de camino y no se vio bien en la cámara, fácilmente tiene tu multa. Y yo acepté mi multa. Acepté la multa. Pues después de eso, que la niña vio esa acción de esa multa en ese momento, y mi reacción, y yo lo acepté, todo eso, cada vez que veía un semáforo, ya no lo hace. Cuidado si te pasa en rojo, que te van a poner una multa. Todo el tiempo me lo decía. Cuidado si te pasa en rojo. Entonces, la vida de padres es una bendición de Dios, pero tenemos que cumplir el rol. Eso no se compra con dinero. Eso no se logra con dinero. Eso se logra estando día a día, proveyendo no solamente lo material, sino lo emocional y sobre todo lo espiritual. El padre es más que un simple proveedor de las cosas materiales. El padre debe estar ahí. Y conozco, de hecho, estuve hablando en estos días con un hombre que conocí por muchos años, estaba fuera del país y pasó por muchas necesidades acá, mientras estuvo en el país. Y está trabajando en los Estados Unidos, en Nueva York, y él contaba sobre todas las cosas que Dios le ha permitido a él alcanzar en esta vida, después de no tener nada. Y él hablaba de cómo estando allá consiguió trabajo y ha estado en reparaciones de estadios de béisbol allá en los Estados Unidos y ha escalado bastante. Y él dijo, a pesar de todo eso, todo lo que yo hice, yo todos los días llamaba a mis hijos, todos los días estaba pendiente, todos los días, hasta aún estando yo de allá, me molestaba y tenía que, por cosas que debían de hacerse, no hacerse, porque yo sabía que quería estar con mis hijos, no podía, pero siempre estuve haciendo lo posible de estar pendiente de ellos. No hay excusas. No hay excusas entonces para entender la realidad de que Dios quiere padres que sean más que proveedores. Cuando una persona se casa y luego tiene hijos, hay dos roles que se conjugan. En el caso del varón, usted es padre, pero también usted es esposo. Y la Biblia también dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Más que proveedor también hay que cumplir con lo que la palabra de Dios manda, y es una orden, no es una sugerencia, no es, mira a ver qué te parece, o no como el mundo nos ha inyectado otra de esas filosofías, no te preocupes, no la entiendas, nada más ámala. Pero miren lo que dice la Biblia, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Cristo sabía qué era la iglesia. Cristo conocía la iglesia. Cristo sabía quiénes íbamos a componer la iglesia. Cristo sabía qué tan deteriorados somos nosotros, qué tan pecadores somos nosotros. Y aún así, dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando la Biblia te está comparando a ti,
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces no hay excusas. Mire la iglesia, mire el sacrificio que hizo Jesucristo por la iglesia y compare qué tipo de sacrificio está usted haciendo por su esposa, por su familia. Si hemos llegado hasta esa medida, no lo creo. De manera que ese mandato que Dios le da a los hombres en este caso va más allá. Incluso es más fuerte que el mandato que se le da a las mujeres de sujetarse. Comparar el amor de Cristo por la iglesia, de usted amar a su esposa, hay que buscar el griego, el arameo, el hebreo ahí para entenderlo, pero eso no tiene otra cosa que usted estar dispuesto incluso de entregar su vida por su esposa, porque Cristo lo hizo. Y hoy día vemos tantas cosas diferentes. Tenemos que aprender también a ser hombres, ser padres, ser esposos. De manera que eso es algo que hay que corregir en la familia. Estamos hablando de corregir lo deficiente y es algo que no puede pasar desapercibido hoy día. Debemos de sacar de nuestra mente de que con yo dar para que coman es suficiente. Hay cosas que hacer, hay cosas que ayudar, hay cosas que mostrar, sobre todo para la honra y gloria de Dios. Lo segundo es otro aspecto que se debe de mejorar para la convivencia feliz en una familia y que honre a Dios, también es la sujeción voluntaria de la esposa. Y debo destacar, como la Biblia y así mismo lo expresa, la Biblia presenta una sujeción voluntaria de la mujer hacia el esposo. Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. También dice 1 de Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Observen que la Biblia, todas las veces que habla de la sujeción, lo presenta como un acto voluntario de la mujer hacia el hombre. En este caso, no se está hablando en sentido general a todos los hombres. Se está hablando de sus propios ¿qué? Maridos. Para que no perdamos de vista la idea de lo que la palabra está enseñando, como roles tanto para hombres como para mujeres. Y es una sujeción voluntaria. ¿Por qué es voluntaria? Porque la Biblia no dice, maridos, sujeten a sus mujeres. El día que usted vea ese versículo, ayúdeme para ver cómo podemos compararlo con esto. Porque la Biblia dice que las mujeres, o sea, una actitud de ellas hacia su esposo, como al Señor, dice, estén sujetas a sus propios o a vuestros maridos. No es que tienen varios maridos, sino que se está hablando en plural. Se supone que cada mujer cristiana debe tener un solo marido. Y la sujeción, vuelvo y digo, hermanos, está cada vez siendo un tema más atacado en las iglesias de hoy día. Hoy más que nunca, la tendencia de muchos grupos y gremios es a ver la sujeción como inclusive se ha llegado hoy día a ver a Dios como machista. Y se ha cuestionado la Biblia. Una vez le preguntaron a un grupo de mujeres, si tuvieran la oportunidad de quitar un versículo de la Biblia, ¿cuál quitaría?
y casi la mayoría coincidieron con estos versículos que hablaban de la sujeción. Y la verdad que no es fácil, humanamente hablando, entenderlo, pero al final no fue el hombre que decidió establecer roles para él o para la mujer. Fue Dios que ordenó cada cosa. Y cuando las cosas funcionan a la manera de Dios, se puede notar la diferencia. Cuando las cosas funcionan a la manera del mundo, donde hoy día, así como está haciendo daño el machismo, lo está haciendo también el feminismo. Donde, dicho sea de paso, el feminismo actual, porque sabemos que han habido diferentes olas de feminismos, el feminismo actual no debe representar incluso a la mayoría de las mujeres, porque al final es un regreso indirectamente a la esclavitud. Al final, ¿a quién le conviene más esto de lo que se está tratando en el feminismo actual? Al hombre. Al hombre es que le conviene más. Sin embargo, el mundo está presentando que la verdadera realización de una mujer es ser independiente totalmente. La verdadera realización de una mujer es no comerle cuento a nadie. Sin embargo, Dios manda tanto al hombre como a la mujer cumplir con lo que Dios ha establecido para cada uno. Y créanme que cuando esto sucede, Dios se glorifica cuando el marido ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Dios se glorifica cuando la mujer se sujeta a su marido como al Señor, como enseña las Sagradas Escrituras. Y por eso yo hablaba en estos días que debemos ser muy cuidadosos en la manera en que nos referimos tanto al hombre como a la mujer. Porque así como hay muchos hombres malos, hay hombres buenos, relativamente hablando. Sabemos que todos somos pecadores. Pero así como muchas mujeres hacen el mal, otras hacen cosas buenas. Y estamos en un mundo de más de 8,000 millones de habitantes. De manera que cuando yo digo todos los hombres son así o todas las mujeres son así, yo me estoy entrando en un grave problema. Porque, por ejemplo, así como hay hombres que dicen, las mujeres no saben manejar, hay muchísimas mujeres que saben conducir mejor que hombres. Entonces yo no puedo decir que todas las mujeres no saben manejar. Igual, todos los hombres son como quieran llamarle. Pero hay hombres que no son así. Entonces, evitemos generalizar. Porque también hay personas que Dios ha redimido. Hay mujeres que son sujetas a sus maridos. Y hay maridos que aman a sus esposas por encima de todo. No deje que la filosofía del mundo permee tu mente a modo que niegues esta realidad de tu rol como esposa o tu rol como esposo o como padre. No dejes que dejen minar tu casa, porque muchos matrimonios se están separando por esto. Un pastor tradicional conocido a nivel nacional e internacional en estos días hablaba que detrás de cada mujer exitosa hay un hogar descuidado. Y eso es una generalización. Porque cuando caemos en generalizar, entonces vienen las fuertes críticas y vienen los problemas. Porque si bien es cierto, hay un sector que es así, y lo sabemos. Hay un sector que no quiere ni siquiera tener compromiso con familia, ni con esposo, ni con niños. Simplemente lo trajeron al mundo y que se salve quien pueda, eso lo sabemos. Pero hay mujeres que trabajan y hacen todo lo posible y son inclusive madres solteras y están siempre cuidando y guardando a sus hijos. No se puede generalizar, hermanos. Y asimismo con los hombres. Debemos de corregir lo deficiente en nuestra familia. ¿Cómo estamos nosotros funcionando en cuanto a nuestro rol? Y en última instancia quedan los hijos. ¿Qué pide Dios de los hijos hacia los padres?
en el libro de Oseas, dice: el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Miren, vivimos en una sociedad que está cada vez más rebelde y rebelde en extremo. Una generación que hasta para usted darle un consejo, usted tiene que saber cómo darle ese consejo. Aunque el consejo no sea malo, pero darle un consejo puede ser algo, un detonante de algo que esté planificando hacer. Ya hemos escuchado de casos de jovencitos y jovencitas que se han quitado la vida. Hay muchas cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, una chica se enamoró de un muchacho, pero el muchacho es el tiguerón del barrio, el muchacho que todo el mundo le teme, el muchacho que todo el mundo dice: no, ahí sí hay que respetarlo, pero la chica dice: es el muchacho. Y está ciega por ese muchacho porque no sabe que es un potencial atacador o abusador de ella misma, como se da en la mayoría de los casos. Que muchas veces luego que viene el resultado, que se dice: ¿qué pasó? Que sí, por tanto uno como el otro tiene la culpa, porque usted está viendo el perfil de una persona que más adelante, así como castiga y maldice a su madre, usted no puede pensar que usted le va a tratar bien. Pero sin embargo, ese es el muchacho que le agrada, porque ese es el terror del lugar, del barrio. Y viene el padre o la madre muy drástico y le dice: mira, si viene y no hay concientización y no hay una forma de hablar y no hay una forma, y de repente aparecen en los noticieros que está desaparecida la familia, y cuando se descubre se fue con la otra persona. Así de sencillo. Una generación que por cualquier cosa comete cosas indebidas. Se quitan la vida, como el joven que una vez el padre le dijo que no le iba a prestar el motor para que fuera a una carrera con unos amigos y decidió quitarse la vida. El mundo está boca abajo, el mundo está bien a espaldas de Dios. Y cuando hablamos de los hijos, hay un problema muy serio, y es que en la medida que van creciendo, buscando independizarse en todos los aspectos, tienden a desestimar a los padres o a toda autoridad que quiera decirle qué deben de hacer o qué no deben de hacer. Ya ellos han llegado lo suficientemente grande como para saber qué es lo más importante en su vida, no sabiendo que ya usted vivió todo lo que ellos quisieran vivir ahora. Pero muchas veces ven a los padres como que están obsoletos, atrasados, y que no saben de nada, y que ya tú sabes cómo es que funciona esto. Y los padres de ahora no se saben los códigos de nosotros. Cada generación tiene sus propias cosas. Pero aunque los padres no sepan de mucha tecnología o de lo que usted quiera llamarle, los padres saben muchas cosas de lo que usted no se imagina. Porque la experiencia no se improvisa. La experiencia no se compra. Pero muchos hijos dicen: yo no voy a obedecer, yo hago con mi vida lo que yo quiera. La Biblia dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Efesios 6, 1 al 3. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cada día vemos cómo se va deteriorando la juventud. No solamente en morirse físicamente, sino que andan muertos en vida por los vicios y por tantas cosas. Adolescentes que tienen 20 o 22 años por ahí, jóvenes ya, y parecen de 40 o de 50. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por lo mismo, porque quieren vivir su vida, porque quieren llegar y conectar con un grupo, que para llegar a ese grupo tienen que hacer lo mismo. ¿Qué tan buenos pueden ser esos amigos? ¿Y qué tanta buena influencia puede ser para tu vida si te estás mirando en ese espejo y ves
que cada día ellos se van deteriorando por causa de su mala vida, y tú entiendes todavía que esos son tus mejores amigos. Y tú entiendes que esos son tus amigos de confianza y que te aman. ¿Qué amigo es ese? Porque el mundo ve todo con una forma diferente a nosotros. Para el mundo, el mejor amigo es, mira, él no me niega a mí su trago, no nos negamos trago entre nosotros. Esos son los mejores amigos. Mira, él comparte su juca y sus cosas, la comparte. Es un muchacho de verdad que... Y esos son supuestamente los amigos buenos. Ningún amigo que te incite a vicio o que te lleve al fracaso, tú lo puedes considerar como un verdadero buen amigo. Sin embargo, la sociedad nos está diciendo que esas son la gente bien. Y yo les voy a decir algo. Nosotros que ya estamos en una generación que poco a poco se va desplazando y que somos los que por ahora todavía estamos peleando para que los valores regresen a la familia, ya los que están subiendo, pequeñitos, están siendo minados por los muñequitos, la serie y por todas partes de que eso no es nada. Yo decía en estos días, con tantas canciones que denigran a la misma mujer, ¿cómo es posible que el movimiento feminista se levantara contra el pastor Ezequiel Molina por lo que dijo, que pudiera haber alguna diferencia de opiniones, y con ese ímpetu que hicieron contra él por lo que dijo, ¿por qué no se levantó de la misma manera cuando Espectáculos Públicos estaba peleando con esta agrupación de bachata por una canción llamada La Suegra, que todo lo que dice es incitando al odio, inclusive hasta de envenenar a la suegra? Y ninguna de esas mujeres feministas se levantó a decir, esa canción no nos representa como mujeres. No se levantó a defender el espectáculo público y decir, esa canción habla mal de las suegras. Esta canción habla mal de las mujeres e incita a que el hombre maltrate a las mujeres. ¿Por qué no se hace eso? Porque lamentablemente se busca una cosa y no una verdadera causa como debería de ser. Vivimos en una sociedad corrompida donde todo lo que pasa está bien. ¿Sabe lo que decía o lo que dijo el organizador del evento? Que esa canción no es explícita, que esa canción no tiene nada de malo, que esa canción le gusta a la gente. Y ya lo que define si algo está bien o si algo funciona es si a la gente le gusta. Y yo siempre he dicho que las canciones al final son un reflejo de cómo está la sociedad. Porque si a la sociedad no le gusta esa canción, no pasa. Es la realidad. Si a la sociedad no le gusta eso, jamás se va a pegar esa canción. Pero oiga, ¿qué es lo que se está pegando hoy día? Las canciones que más pegadas actualmente en el mundo son canciones totalmente antimorales. Son canciones que ofenden a Dios y su palabra y están muy pegadas. ¿Por qué están pegadas? Porque el pecado es como un imán en las personas. Y si eso te atrae es porque el pecado te agrada. Ningún cristiano puede complacerse escuchando cosas así. Porque a veces justificamos, eso no es nada, lo importante. No, hermanos. Debemos discernir cómo actuamos, qué cantamos, qué escuchamos, con qué cosas nos estamos envolviendo en esta vida. Y en base a eso, a todas estas falsas y corrupción moral, los hijos de igual manera están deshonrando a sus padres. ¿Sabía usted que hay canciones, que hay videojuegos, que hay películas que incitan a los hijos a tratar mal a sus padres? Una vez me sorprendí viendo unos muñequitos que se veían muy bonitos y déjeme decirle que Satanás es muy astuto, porque hay muñequitos que de forma natural tienen un aspecto que usted mismo dice, no, estos muñequitos se ven, pero hay algunos que se ven con la cara de angelitos, porque a propósito lo ponen así para confundir. Mire, eso ve muñequito tranquilo, y de repente uno de esos muñequitos le dice estúpido al papá y a la mamá. No te metas en mi vida, como un chiste.
Pero se oye muy bonito y el niño comienza a repetir eso como algo normal. Y de verdad que es impactante cómo el mundo está viendo el pecado. Eso debe devolvernos a nosotros atrás y entender de que realmente la palabra de Dios se cumple. Porque aunque queremos un mundo humanamente hablando mejor, la realidad es que no va a mejorar este mundo. Se veo cristianos como que están desenfocados de lo que la palabra de Dios dice. Sí podemos orar para que vivamos quieta y reposadamente, porque enseña la Biblia eso. Pero por otro lado, Jesús dice, ¿cómo será el final? ¿Qué habrá de suceder? ¿Cómo van a venir los ingratos, los desobedientes a los padres? Y cómo esto que leímos en Miqueas también se cumplirá en los últimos tiempos. Y se está cumpliendo en la actualidad, porque los días van de mal en peor. De manera que es penoso ver cómo tantos hijos deshonran a los padres. Tantos hijos. Y qué bueno que dice, honra a tu padre y a tu madre. No es a un solo o a una sola, a los dos, hónralos. Hijos que no se le puede decir, mira, ve, cómprame esto. Hijos que no se le puede decir, mira, ayúdame a pintar esto, ayúdame a barrer esto. Hijos que no tienen ningún afecto hacia sus padres, de cómo cuidarlo. Al final, lo que estamos hablando ahora, a lo largo del tiempo, se va como intercambiando hasta cierto punto. Porque la Biblia exige obediencia de los hijos a los padres y que deben de honrar a los padres. Pero también los padres van llegando a una edad de una edad donde ya tienen que depender de los hijos, como que se van volteando las cosas, donde deben de obedecer a sus hijos también. Incluso, aunque hablamos de los hijos, naturalmente honra a tu padre y a tu madre, también hay un problema de padres que deshonran a sus hijos en las calles. ¿Usted sabía eso? Que hay padres que viven deshonrando a sus hijos, que le quitan hasta la posibilidad de que alguien le dé empleo a sus hijos. Ese muchacho no hace nada, ese muchacho es vago, ese muchacho es... Todo el mundo en el barrio sabe que su hijo no sirve para nada, o su hija. ¿Y sabe por qué? Porque la madre o el padre se ha encargado de desacreditar a sus hijos en todas partes. Entonces, también debemos de evitar deshonrar a los hijos, porque muchas veces, en vez de ayudar, lo que estamos haciendo es hundiéndolo aún más. Para esto hay que pedirle sabiduría a Dios, criarlo a ellos en disciplina y amonestación del Señor, y que Dios haga la obra. Al final, qué triste sería después de tú desacreditar tanto a tus hijos y que luego vea que se convirtió a Cristo y que tú digas, oh, yo nunca pensé que se iba a convertir. Ahora, ¿cómo le digo al barrio o al sector o en el trabajo a la gente, mi hijo ya se convirtió, ya mi hijo no es así como yo decía? Es más, te quiero presentar a mi hija o a mi hijo, él es cristiano ahora. Tengamos cuidado, hermanos, con el uso de nuestra lengua. Porque así como los hijos deben de honrar a los padres, como enseña y obliga la Biblia, evitemos nosotros como padres deshonrar a nuestros hijos. El hablar mal de los hijos en todas partes es algo que también debemos de corregir lo deficiente. Las mujeres, los hombres, los hijos, todos nosotros tenemos cosas que corregir. Y si algo el Espíritu Santo le habla en el día de hoy de cosas que como esposo, padre, esposa, madre e hijos debemos mejorar, pues sigamos por esa vía, porque debemos de empezar y continuar durante este año, el tiempo que Dios nos permite en esta tierra, dándole lo mejor a Dios en nuestras vidas. ¿Usted quiere darle lo mejor a Dios? Cumpla el rol para el cual Dios le ha puesto en esta familia. Como padre, como esposo, como madre, como esposa, como hijos, todos debemos de hacer lo que Dios nos manda hacer. No lo que el mundo nos está presentando, no lo que el mundo entiende, es lo que Dios establece. Porque aunque muchas cosas han querido funcionar y muchas cosas que pudieran considerarse como cisternas rotas, que al final son
tratar de resolver algo, pero creando otro problema, tenemos que regresar a la Biblia y seguir el modelo de Cristo. Porque eso fue, y eso es lo que realmente debemos de enfatizar. Se quiere solucionar algo buscando y creando más problemas. Al final, todo el que sigue el patrón de Dios, el Señor se glorifica. Y cuando Dios es glorificado, hay bendición. Por eso vamos a orar por nuestra familia, para que Dios nos siga ayudando a corregir todo lo que sea deficiente. Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias por darnos el privilegio de tener una familia. Gracias, Padre Santo, porque nos has traído hasta este lugar para escuchar tu palabra. Te pedimos perdón, porque sabemos que hay cosas que debemos de cambiar y quizás no le estemos prestando atención. Ayúdanos a poder entender el propósito por el cual estamos acá y el rol que debemos de cumplir con cada uno de nuestros compromisos que tenemos. Glorifícate grandemente, fortalece nuestras familias, fortalece nuestros corazones y guíanos cada día a hacer tu voluntad. Gracias, gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, bendiciones. Recordarles que el miércoles vamos a partir de este miércoles, Dios mediante, a analizar oraciones de la Biblia bajo el título Enséñanos a orar. Vamos a ver varias oraciones de la Biblia y vamos a estar analizando esas oraciones para que de alguna manera u otra nos ayude a nosotros a aprender a orar cada vez mejor al Señor. Así que no falte el miércoles. Vamos a ver si lo grabamos, pero queremos que estemos todos aquí para que podamos aprender más. Recuerden que el último miércoles, vamos a tener la asamblea para que vayan apartando esa fecha. Creo que es miércoles 29. Tenemos la asamblea, la primera asamblea que hacemos del año. Así que para creyentes, miembros de la iglesia, miércoles 29 de este mes. Si Dios lo permite, el sábado 25 vamos a tener nuestra primera conferencia radial. Nuestra primera conferencia radial desde la cabina de Radio Ebenezer RD. Vamos a tener varios pastores y eso sería de 9, va a ser una transmisión, no para venir, de 9 a 12 del mediodía. Va a ser una transmisión que queremos que todos la puedan escuchar y todos puedan compartirlo en sus diferentes grupos, porque queremos hacer una conferencia por primera vez desde la cabina con varios pastores y el tema va a ser doctrinas peligrosas